Sí. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando el día de ayer acerca de las obligaciones, ¿no? Decíamos que es esta otra opción que teníamos aparte de los derechos reales, en donde yo utilizaba las cosas con los derechos reales a través de la propiedad, la posesión, etcétera. En el caso de las obligaciones, decíamos, lo importante es la identificación del vínculo, del compromiso entre personas que están debidamente conocidas. En este caso sí tengo que saber quién es A, quién es B en esta relación o quiénes son, porque también pueden ser complejas en donde haya más de un deudor o más de un acreedor, ¿no? Platicamos de las fuentes de las obligaciones e identificamos al contrato como la fuente principal, ¿no? En donde se manifiesta la voluntad, se busca a través de algunos instrumentos delimitar las obligaciones, los beneficios que cada quien va a tener, y decíamos son como trajes a la medida, ¿no? Por eso es una de las fuentes principales. Pero también había otras fuentes que podían ser la declaración de las personas, su declaración sin considerar a los demás, y él mismo se marcaba los topes o los fines hasta donde se quería obligar, y los demás solo reciben beneficios. Hablábamos de situaciones de hecho que no están planeadas y que también nos generan obligaciones como un pago indebido o la gestión de negocios. Hablamos de delitos que también en el lado civil nos pueden generar obligaciones. Y finalmente de la ley, ¿no? Que decíamos está contenido en diversas normas, un conjunto de cosas que debemos de hacer, las querramos hacer o no, las conozcamos o no, estoy obligado de todos modos por el hecho de formar parte de este grupo social y de recibir los beneficios de la colectividad. También platicamos de las diversas modalidades que yo puedo encontrar o utilizar para generar una obligación. Hablamos de obligaciones condicionadas, de obligaciones simples, complejas, alternativas, conjuntivas, mancomunadas, solidarias, ¿no? A plazos. Hablamos de todas estas opciones y puedo irlas mezclando para ir generando este traje a la medida que yo quiera tener, que me beneficie a mí en un lado, en una parte, y que beneficie o esté de acuerdo también la otra parte, la otra obligada. Y habíamos avanzado al día de hoy a conocer sobre la transmisión de las obligaciones. Son 3 figuras que nos van a permitir modificar quién cumple con la obligación o quién va a recibir los beneficios. En el primer caso vamos a hablar de la cesión de derechos. En esta figura, jóvenes, es muy fácil que usted la ubique porque el acreedor deja de ser el beneficiario y otra persona que no era la originaria en esta obligación entra a ser el nuevo acreedor. Le estoy cediendo mi lugar aquí como beneficiario a alguien más. Vas a ser la nueva persona a la que le deban, a la que le tengan que entregar una cosa, a la que le tengan que no hacer algo para beneficiarse. En este caso nos dice la ley que se tiene que notificar al deudor este cambio de acreedor, ya sea a través de un juez, ya sea a través de un notario público, o sea a través de testigos que den validez, que den certeza, que puedan validar este acto, ¿no? Y para este caso, para el caso de la cesión de derechos, no importa si el deudor no quiere este cambio de acreedor, no importa que él se niegue a esta modificación porque yo con avisarle como acreedor estoy validando esta circunstancia. Finalmente, la persona que debe le da igual de verme a mí o de verle a quien sea, ¿no? Porque él tiene que cumplir con el compromiso con quien se le marque, ¿no? No pasa nada si se cambia la persona a la que se le tiene que dar el cumplimiento al resto de la obligación. Pero sí es necesario que la persona sepa que tiene a alguien nuevo a quien cumplirle la obligación para que no se vaya a generar un incumplimiento, para que no se vaya a generar una falta de pago, porque yo le debía a Fernanda y ahora le debo a Mireya. Entonces, como Fernanda no me avisó, pues yo sigo pagándole a Fernanda y Mireya me va a requerir el pago, ¿no? Entonces, en ese sentido, las dos me tienen que notificar que ahora ya no le voy a pagar a Fernanda, que ahora le tengo que pagar a Mireya y yo iniciar el cumplimiento de esos compromisos para que no se generen consecuencias. Eso es la cesión de derechos. Ustedes la pueden encontrar en muchas circunstancias. Cuando están bajo quizá el beneficio de una propiedad y se hace una cesión, es una manera de transmitir
mi colocación de propiedad o de posibilidades de un bien o de un hecho. La siguiente posibilidad de transmisión de las obligaciones, jóvenes, es a través de la cesión de deudas. Esta figura, a diferencia de la anterior, va a colocar a un nuevo deudor. La persona que recibía los beneficios no va a cambiar. El que va a cambiar es el que debe. En este sentido, en este caso, es más complejo y la ley nos pide no solo que se notifique, no solo le voy a decir a Fernanda, ¿sabes qué? Ya no te debo yo, ahora te debe Juan. Le voy a tener que decir, ¿sabes qué? Necesitamos que estés de acuerdo en que yo ya no sea tu deudor y Juan sea el que te deba ahora. ¿Por qué, jóvenes? Bueno, pues se presentan casos más complicados aquí. Yo no sé si el nuevo deudor con la misma solidez, la misma responsabilidad, las mismas posibilidades económicas, y por ello implica que yo lo autorice o no, este ajuste. Yo como acreedor, como beneficiario, sí tengo que dar mi aprobación, a diferencia de la cesión, ¿no? En la cesión de derechos, perdón, da igual a quién le pagues, pero en la cesión de deudas sí es importante quién debe, por la solvencia, por el compromiso y por la responsabilidad que pueda tener la nueva persona. Sí es necesario saber si el acreedor quiere recibir ese nuevo deudor. Y esta persona, una vez aceptado, pues queda con todas las obligaciones, con todos los compromisos que tenía el deudor anterior. Y finalmente hablamos de otra figura que es la subrogación. En este caso encontramos que existe una persona que tiene un interés en que la obligación se cumpla y sustituye al acreedor al deudor, para pagar en lugar del deudor. Un ejemplo de esto, pues quizá a ustedes no les ha tocado, quizá a algunos sí, pero aquellos que tenemos servicio médico público, en el caso, por ejemplo, mío del Ixchizal, en el gobierno del estado, es muy común ver esta figura cuando yo voy a surtir una receta. La tengo que surtir en una farmacia de gobierno y por lo general voy y no hay medicamento o no están todos los medicamentos y me hacen un papel con una subrogación y me mandan a una farmacia privada de estas comerciales y yo entrego ese papel y en la nueva farmacia me dan mi medicamento. Aquí lo único que busca la persona que tiene que cumplir la obligación es que se cumpla de la manera que sea, para que no me genere un problema a mí, que soy el que va a recibir el medicamento. Entre ellos se pondrán de acuerdo, a veces habrá medicamento, a veces no, no se hace el total de la entrega por una parte, o no sé, eso no es lo relevante, sino que finalmente, ya sea que recibiera 3 medicamentos de un lado y uno del otro, reciba la totalidad de los medicamentos. ¿Se fijan? Aquí la intención es que se cumpla el compromiso, que alguien entra a suplir, a convalidar eso que estaba faltando para que se cumpla el compromiso. Bajo estas 3 posibilidades encontramos cómo se puede transmitir la posición de deudor o acreedor y cómo llega alguien nuevo, ya sea a colocarse en el lugar del acreedor o a colocarse en el lugar del deudor, o simplemente a cumplir la obligación para que no se vayan generando situaciones de responsabilidad. A través de la subrogación sería esto. Luego, jóvenes, conozcamos los efectos de las obligaciones. El principal efecto que usted va a conocer es el pago. Es la figura idónea, ¿no? Usted no contrata una obligación para que no le paguen y luego estar batallando y luego estar contratando abogados o estar visitando a las personas en su casa para que le entreguen la deuda, ¿no? El pago de la deuda. Usted hace o planea una obligación con el propósito de que se dé cumplimiento. El cumplimiento, yo al hablar de pago, puede ser entregar una cantidad en efectivo, ¿se acuerdan? Puede ser un dar, un hacer o un no hacer. Con cualquiera de estas opciones que se haya marcado en la figura de la obligación, yo pagué, yo cumplí. Pero el cumplimiento del pago lleva ciertos propósitos que quizá en muchos casos nosotros ya damos por hecho o no nos damos tanta cuenta de cómo van llevándose a cabo, o quizá la obligación no sea tan compleja y no requiera de todos, ¿no? De todos los elementos, porque acuérdense que hay obligaciones muy sencillas, ¿no? Y otras más
con más elementos. Decimos, debemos de saber quién debe pagar y a quién se le debe pagar. El quién debe pagar, pues es muy claro definir el deudor. ¿Se acuerdan? En los derechos personales sí tengo que ponerle nombre e identificación a las personas para poderles exigir el cumplimiento del pago. ¿A quién se le debe pagar? Quizá a usted esto le parezca obvio, ¿no? Porque si está el acreedor y el deudor, pues se supondría que le tengo que pagar al acreedor, pero no necesariamente. El acreedor puede definir a otra tercera persona que reciba el pago y que sea válido. Yo le otorgo algún préstamo a alguno de ustedes o contrato algún servicio y digo, todos los viernes vas a tener que ir a casa de mis papás a X cosa, ¿no? A dar un mantenimiento, a vigilar o alguna situación. Yo defino quién va a recibir el pago o quizá un adeudo de algún bien, de algún dinero, usted no esté en la ciudad, pero diga, todos los 15 ahí en casa de mis papás vas y entregas el dinero. Ahí se va a cumplir la obligación, no necesariamente con el acreedor, ¿no? Entonces sí hay que definir bien el alcance para saber cómo se cumple adecuadamente. La forma en la que se debe pagar. Bueno, pues ya sea en especie, cuando es algo de dar, cuando digo que es alguna cosa en efectivo, quizá tengo que definir, o en dinero, perdón, tengo que definir si es en efectivo, en cheque, en una transferencia, porque habrá casos en los que se me requiera de alguna manera muy determinada. Les comento, por ejemplo, yo aquí en el comité de vecinos, la cuota vecinal la tengo que pagar en efectivo. No me aceptan otra manera de pago. Cada mes entrego esa cantidad exclusivamente en efectivo. ¿A quién se le tiene que pagar? Bueno, al tesorero. ¿Sí? Ya se va delimitando un poquito más esa figura. La época de pago. Acuérdense, les decía, los plazos, las fechas son muy importantes en el cumplimiento de la obligación para irme liberando del compromiso cuando son exhibiciones, cuando es una obligación que se va haciendo poco a poco, que es divisible, o para liberarme totalmente cuando la obligación se genera en una sola posibilidad, en un solo momento, ¿no? ¿En qué plazo? Y aquí vamos viendo esas opciones que luego van a ver ya por fecha, ¿no? La del Buen Fin, que le dice, compra ahora y paga en febrero. ¿Qué significa? Pues que yo antes de febrero, como acreedor, no te puedo exigir un pago. Y tú, antes de febrero, como deudor, tampoco tienes que generarlo, ¿no? Pero a partir de febrero, sí. Entonces hay que identificar la época de pago. Y acuérdense que esto trae muchas consecuencias, ¿no? Cuando decíamos, después, no sé, del 15 te cobro intereses o después del 15 me quedo con alguna propiedad en garantía o después del 15 ya no te recibo nada. Entonces hay que ver el alcance de estos plazos, de estas fechas y definirlos muy bien porque van a ir conformando nuestra obligación. En el caso del lugar del pago, ¿no? Hay ocasiones en las cuales tengo que delimitar en dónde se va a llevar a cabo el compromiso para que sea válido. ¿Se acuerdan cuando platicábamos de esta reunión que iban a tener los del grupo de las 9 de Derecho para Todos para conocerse, que iban a contratar una granja como un domicilio convencional y que allá les iban a llevar los tacos? Y decíamos, los necesito ahí, no los necesito en otro lugar, ¿no? Entonces, el lugar de pago para el cumplimiento de una obligación es importante también identificarlo cuando así sea necesario para la obligación. Habrá, les digo, situaciones muy prácticas. Cuando usted fue y compró un café en la mañana al Oxxo, pues no, quizá no requirió todo esto o quizá en algunos casos lo hace de forma automática y no se dio cuenta. Los gastos del pago. Tengo que identificar si para poder cubrir el pago o solicitarlo va a implicarse otro gasto además de esto, ¿no? Quizás si yo necesito algo más para una entrega de alguna cosa, algunas condiciones para que esto tenga que funcionar, lo tengo que incluir ahí o quizá le pueda también agregar cuando yo te requiera con fecha posterior, ¿no? Una notificación, un aviso de falta de pago, y ahí se vaya determinando qué va a suceder. La comprobación del pago, jóvenes. En este caso hablo de ese documento, de ese recibo, de esa constancia de que se va cubriendo la obligación, ya sea de forma única, si fuera una sola exhibición, o con cierta temporalidad, si dije que era cada 15 días, o era 3 veces al año, o era cada 2 meses,
yo te entregue un recibo, una nota, una factura, algún documento que dé posibilidad, tanto en positivo como en negativo, de saber cómo va el estatus de la deuda, de la obligación, ¿no? Si usted tiene los recibos correspondientes y yo le exijo un pago cuando usted ya lo cubrió, pues puede presentarlos. O si usted me debe y yo tengo recibos de que me ha pagado solo una parte, pues puedo también presentarlo ante una autoridad correspondiente. Habrá situaciones en las cuales los comprobantes tendrán que hacer de alguna otra forma más específica o más formal, de acuerdo a regulaciones fiscales quizá. Entonces hay que también tener cuidado el tipo o la forma o el alcance que deba de tener el comprobante. Y la imputación de pago. Se fijan, en esta parte podemos hablar o volver a recordar esta cuestión de cesión de derechos, en donde no me queda muy claro o definí ya un cambio de obligado, esta cesión de deudas o esta subrogación, en donde puedo irme dando una idea de que primero me debía A y luego me va debiendo B, o primero era beneficiario C y luego va a ser beneficiario D, ¿no? Tener esta claridad de cómo va avanzando el proceso para concluir con un pago. Les menciono en todos estos casos, algunas de estas cosas pues se dan por hecho y usted ahorita que yo se las estoy contando, las puede ir entendiendo y ver que está regulado en una norma jurídica para ir haciendo esto más armonioso, ¿no? Y que cuando esto se incumple, pues hay una ley que diga, o en alguna normatividad en la cual voy teniendo guías cuando no lo preví, cuando yo no lo planeé de alguna manera, voy acordándome o definiendo cómo lo va diciendo la ley. En este caso, jóvenes, cuando algún acreedor se niega a recibir un pago, puede hacerse una consignación del pago ante una autoridad judicial. Por ejemplo, ¿no? Luego en estos pleitos de familia, donde alguien dice que no se paga una pensión alimenticia y la otra persona dice que sí, pues quizá por un tiempo o de forma definitiva se entregue la pensión en un juzgado, ¿no? Para que no haya duda de incumplimiento o de que no se entrega completo y ahí se recibe. Quizá en alguna deuda o de alguna garantía la persona se quiera quedar con el bien y por eso no le reciba los pagos para decir que usted incumplió y usted pueda asegurarse cubriendo ante una autoridad judicial para en caso de cualquier circunstancia, ahí conste que usted cumplió en tiempo y en la cantidad correspondiente, ¿no? Ahí está esa figura que nos presenta el derecho. Hay diferentes sanciones cuando yo tengo el incumplimiento de una obligación. Se hace una indemnización porque al no cumplir yo con la obligación le generé un daño o un perjuicio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el daño se identifica como una pérdida o una disminución en el patrimonio de una persona porque no cumplí con la obligación en tiempo. Y el perjuicio es la posibilidad de que usted ya no tuviera una ganancia lícita que iba a tener si cumplíamos con la obligación. No pude entregarte algo a tiempo y tú ya por eso no pudiste quizá tampoco dar una fiesta o realizar un trabajo porque ya no te entregué el material y tú tampoco pudiste cumplir, se te sanciona de alguna manera y vas, o la ganancia ya no la tuviste porque tuviste que pagar o devolver un anticipo porque yo no te entregué algún material a tiempo, ¿no? Te estoy generando daños o perjuicios al no cumplir obligaciones y por tanto tengo que darte una indemnización acorde a este alcance. Pero habrá ocasiones, jóvenes, en las cuales sucedan cosas que me liberen de una indemnización. Esto es a través del caso fortuito y de la fuerza mayor. Son dos figuras diferentes. El caso fortuito es un acontecimiento imprevisto, es algo ajeno a la persona, es algo inevitable. Hizo todo lo posible para que las cosas no fueran a pasar, pero es algo que yo no pude prever y que no pude detener. Ejemplo, quizá un sismo, ¿no? Quizá un terremoto, usted pues, no lo puede detener, no lo puede parar y ya quizá en ese momento había cosas que entregar, algún producto que usted había fabricado que se pierde y que ya no puedo entregar de la misma manera. Fuerza mayor, aquí nos dice, es un obstáculo
que es tan grande, tan complejo, que ya no lo pudo superar, aun cuando previó todo lo posible, y eso de todos modos fue inevitable que sucediera. Por tal razón, pues no nos queda más que entender que esa cosa o ese hecho sucedió. Yo pagué seguros, yo tengo revisión, tengo extintores, no sé, pero llega un incendio de tal magnitud que pues algo imposible de prever, de proteger, sucede, ¿no? Ejemplo, yo le había contado del museo en Brasil que se quemó. Sí podrán tener seguros por las piezas, sí podrán haber tenido extintores y haber pasado procesos de seguridad, revisión de protección civil. Hicieron todo lo que podían haber hecho, pero el incendio consumió gran parte de las obras que habían ahí. Y eso ya no me lo va a pagar un seguro, es un bien y no fungible, ¿se acuerdan? Eh, es un bien no fungible y pues aun cuando me des dinero, pues la obra, la pieza, pues ya no va a tener situación de cual se pueda reparar, ¿sí? En esa circunstancia, jóvenes, hablamos de caso fortuito y fuerza mayor. Me limita a el cumplimiento de la obligación. Luego vamos a hablar de la extinción de las obligaciones. En este sentido, tengo diferentes figuras que yo puedo utilizar para el cumplimiento de las obligaciones. Permítanme un momentito. ¿Puedes abrir, Emilio? La primera forma de extinción de las obligaciones es el pago. Lo habíamos platicado, ¿no? Decíamos, el pago es la figura natural, es la forma idónea de cumplir con una obligación y puede darse a través de algo de hacer, algo de no hacer o algo de dar. Es el esperado, ¿no? Es la forma de concluir de forma esperada. La siguiente posibilidad es la dación en pago, que usted reciba una cosa diferente a lo que se había planteado en la obligación. En este sentido nos pasa muy comúnmente, ¿no? Cuando vamos a alguna promoción, una situación de puntos, a veces en alguna ocasión, quizá en una deuda de dinero, le debían alguna cantidad y usted recibe un bien con tal de no dejar sin concluir la obligación. Luego hablamos de una compensación. Es una relación tan continua en la que ambas partes pueden ser deudor y acreedor, que tenemos diferentes confusiones luego para saber quién de los dos es el que adeuda. ¿Me permiten un momento? Están tocando, les voy a tener que detener la presentación un momento porque están mis perritos muy desesperados. Un momento. Muy bien, una disculpa, jóvenes, estaba como casi tumbando mi casa y al final no sé si era cartero o algo así, pero ya se tranquilizaron mis perritos. Bueno, les recordaba, estaba en la cuestión del pago, ¿no? Decíamos es el ideal para cubrir la obligación. La dación de pago cuando recibo algo diferente, con tal de que no se incumpla la obligación, yo manifiesto la voluntad de que así sea. La compensación cuando decimos en la misma persona se reúne la figura de acreedor y deudor. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, pues habrá ocasiones, sobre todo en la cuestión
comercial en la que yo, para poder cubrir algún envío, alguna entrega con algún cliente, le pido a otros compañeros que hagan la misma función o que entreguen los mismos productos, que me vayan completando productos. Nos pasa mucho esta figura en las centrales de abastos. Y quizá la persona después requiera de otro producto. Yo voy en este grupo de bienes fungibles teniendo estas dos posibilidades de ser acreedor o ser deudor. La siguiente figura, jóvenes, es la confusión. No pude distinguir cuál persona es acreedor y cuál es deudor, y por tanto es preferible terminar con la obligación y ver las circunstancias de consecuencia que esto traiga. El siguiente caso es la remisión. Es un perdón. A partir de esa manifestación del perdón del acreedor, yo ya no tengo que cumplir con la obligación. En el caso siguiente es una novación. La figura de la novación, jóvenes, es una figura que se utiliza con frecuencia cuando, por ejemplo, ya hay un contrato vigente y llega el momento de que se cierra el plazo y se da por terminado, y yo quiero continuar, pero en otras condiciones. Ejemplo, no sé, nosotros tenemos un negocio, está por cerrarse el contrato en noviembre, y probablemente veamos la posibilidad de una innovación bajo otro monto de la renta, ¿no? Atendiendo a las circunstancias de la cuarentena, y vamos a hacer una modificación sustancial. El pago de una obligación es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a ver si se puede concretar esa innovación. Se va a modificar de una forma interesante y muy definitiva, quizá en la entrega de la cosa que vaya a usted a pactar, o el pago, ¿no? Luego encontramos la pérdida de la cosa, que se lo platiqué ahorita. Esa circunstancia en la cual yo ya no te puedo cumplir con la obligación porque se modificó de una manera tal el hecho, el acto, el producto, que ya no es posible ni es viable cumplirlo. Lo platicábamos ahorita. Si yo tenía pactado con usted una gira con una pieza de ese museo, pues ya no importa que haya habido un seguro. Yo ya no tengo la pieza para cumplir con la obligación. En el siguiente caso, vamos a hablar de un término extintivo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de épocas de pago, de fechas? Llega un momento en el cual la obligación va a dejar de existir porque se llegó a un plazo. Ejemplo, ustedes y yo tenemos un término extintivo para el semestre. Después del día 4 de diciembre se terminan clases, se empiezan exámenes. Cuando se termina el periodo de exámenes, se cierra el semestre. Ya no hay manera de avanzarlo a otro plazo más. Tiene un plazo determinado, un término extintivo en el que se va a concluir, para bien o para mal, de lo que haya sucedido durante este tiempo. Hay otra opción que se llama prescripción extintiva. En este caso, se libera de una obligación una persona por el transcurso del tiempo, como sería el caso de las garantías. Cuando usted compra algo, dice tiene 6 meses para hacer efectiva la garantía, si no, pues yo ya no tengo responsabilidad alguna, ¿no? Después de ese tiempo yo ya me siento liberado, me siento fuera de ese proceso de obligación porque había marcado un plazo y se cumplió. La siguiente posibilidad, jóvenes, es el espacio de la resolución, cuando las partes no se ponen de acuerdo y tiene que entrar la definición de una autoridad para determinar qué se va a dar por terminada la obligación, o por qué necesita el trámite de esa manera. El caso, por ejemplo, de un matrimonio, ¿no? Que para poderse disolver y darse por terminado ese contrato, usted tiene que hacer la figura de un divorcio y hacerlo ante las autoridades competentes. Determinadas opciones tiene la figura para concluirse, pero se va a llevar a cabo a través de una resolución de una autoridad, ya sea un juez o una autoridad administrativa. Y luego decimos, esta figura la puede conocer, que es la rescisión. Cuando alguna de las partes ya no está conforme de cómo se está recibiendo o llevando a cabo el proceso de la entrega de la obligación, puede darlo por concluido porque no estaba como lo pactamos. Un ejemplo, yo creo que a ustedes les pudo haber pasado en Telcel, ¿no? Yo no sé cuántos paquetes tuve que cancelar de Telcel porque me llegaba más del pago, porque no era el servicio que yo deseaba. Entonces, ahí hay una situación de rescisión del contrato. Puede afectar a alguna de las partes, puede haber alguna pena,
puede haber alguna situación que haga que yo tenga que cubrir quizá un pago para poderme liberar de esa obligación, pero aún así yo ya no deseo continuar con el servicio, con el bien que se estaba generando en la obligación porque no es lo que yo esperaba. Luego hablamos de la revocación. Es una retractación, es una falta de interés a seguir con la cuestión de la obligación. Decimos, en este caso es como desdecirnos, ¿no? Dejar de estar interesados en seguir. Yo tenía interés en una propiedad, dejé quizá una garantía, pero ya no tengo intención, voy, retiro mi oferta y ya no continúo. Luego vamos a hablar de una figura que se llama nulidad. Esta figura es muy interesante, la vamos a seguir conociendo para la cuestión de los contratos, en donde están detectados vicios, así se les llama, donde le faltaron elementos, donde a los ingredientes que se tenían que haber seguido no se cumplieron y afecta de forma sustancial la existencia del acto que íbamos a generar. Hay nulidades que son absolutas y hay nulidades que son relativas. Las que son relativas, bueno, pues usted lleva el papel, hace un pago, entrega algún requisito y se va a convalidar, va a seguir existiendo el acto, pero hay nulidades que son absolutas. Yo ya no puedo de ninguna manera solucionar eso y se va a dar por terminado. Por ejemplo, no sé si una persona contrae matrimonio con otra que ya estaba casada, pues el segundo matrimonio es nulo y ya no se puede solucionar, no puedo hacer algo más porque yo no he disuelto el matrimonio anterior. Entonces son situaciones que van a afectar de forma sustancial y van a dar por terminada obligaciones. No quiere decir, jóvenes, en ninguno de estos casos que no pueda hacer usted uso de la cuestión de la indemnización para la responsabilidad de alguna de las partes cuando había conocimiento de esos errores, de esos vicios. Pero también habrá situaciones en las cuales ninguna de las dos partes tuvo culpa y decíamos entran casos fortuitos, fuerzas mayores, sí, o las partes, ambas partes deciden no generar responsabilidades para ninguno y aún así se terminen las obligaciones. Si ustedes ven, algunas de ellas quizá ya las habían ubicado, ya las habían conocido, pero no las catalogábamos con estos nombres como lo hacemos en esta ocasión. Y con esto, jóvenes, vamos a dar por concluido el tema de obligaciones. Ya conocimos qué es una obligación, estos tres elementos de acreedor, deudor y el vínculo. Ya conocimos que hay diferentes tipos, ¿no? Las que están marcadas en normas civiles, en normas mercantiles, las que están pactadas a través de un contrato, las que tienen delimitación por plazos o por ciertas condiciones. Ya ubicamos que hay obligaciones que tienen un conjunto de cosas que cumplirse, otras que nos dan alternativas de cumplimiento, que hay muchas posibilidades de determinar pagos en fechas. Ya vimos que hay obligaciones que me obligan de forma mancomunada solo hasta la parte que yo defino que me va a obligar, otras que me obligan de forma solidaria en un todo, en un conjunto. Y ya conocimos cómo se pueden transmitir, modificar quién es el acreedor, quién es el deudor del cumplimiento de una obligación y cómo se pueden terminar. En esta manera nos da una gran posibilidad de empezar a tramitar o a conocer cómo hacer un contrato, porque ya tenemos todas estas opciones para decir, si pasa esto, la consecuencia es esto otro. Si sucediera aquello, la circunstancia a seguir sería lo siguiente, ¿no? Usted ya tiene herramientas para poder ir planeando ese traje a la medida que es un contrato.